Ajá. Bienvenido. Vamos a dar inicio a la explicación de lo que es la hoja de trabajo. Visualizan el ejercicio de Excel, por favor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se visualiza el ejercicio. Sí. Bueno, vamos un poquito de teoría rápidamente. La hoja de trabajo es un documento que se utiliza para dar por asentado, es el paso ya preliminar que se utiliza en contabilidad para ejecutar el cierre del ejercicio económico. Y a través de ella se obtiene, es un bosquejo donde se obtienen los asientos de ajuste, los asientos de cierre y la información para elaborar los estados financieros, que son el ganancias y pérdidas y el balance general. La hoja de trabajo que vamos a realizar es una hoja de trabajo de 12 columnas. A medida de que vamos avanzando, vamos a ir explicando. Acá hay un ejercicio que dice: los siguientes son los saldos de cuenta del libro mayor de la empresa Lobate Quebrado al 31/12 del 2024. Estos datos que se obtienen acá, el nombre de la cuenta y el monto de los saldos, eso se obtiene del libro mayor una vez que se han registrado las transacciones, se han pasado los movimientos a los libros, al libro mayor. Este es el saldo que tiene la cuenta al final del ejercicio económico. Tienen banco mobiliario, depreciación, las cuentas que tenía la empresa para esa fecha. Hay una información adicional que dice que el inventario final de mercancía asciende a la cantidad de 337.600, que la depreciación será del 10% para el mobiliario y equipo, que de las cuentas por cobrar a la fecha se estima un 15% como la provisión o para la provisión de cuentas incobrables. Por decisión de la administración se pide elaborar los asientos de ajuste, elaborar la hoja de trabajo de 12 columnas y elaborar los asientos de cierre en el libro diario. La hoja de trabajo es un modelo más o menos como lo que está acá. Primeramente lleva un encabezado donde iría el nombre de la empresa, siempre lleva el nombre del informe, en este caso hoja de trabajo, y la fecha en la cual se está realizando la hoja, el informe. Ella consta de, vamos a decir, básicamente de 13 columnas. Una donde irían los nombres de las cuentas, es decir, esto que está acá. Y lleva 6 pares de columnas. La columna uno y la columna 2 pertenecen al balance de comprobación. Las segundas dos columnas, la 3 y la 4, pertenecen a los ajustes, donde se van a anotar el movimiento de los ajustes. Las 5 y las 6 pertenecen al balance ajustado. Las 7 y la 8 para determinar el costo de venta, si es una empresa comercial, o el costo de servicio. La 9 y la 10 el ganancias y pérdidas, para determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio. Y la columna 11 y 12 corresponden al balance general, donde irían las cuentas de activo, pasivo, capital, la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Estamos claros hasta ahora? Espero que sí. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos el enunciado. Lo primero que se hace, repito, es colocar el encabezado de la empresa, el nombre de la empresa, que es la hoja de trabajo y la fecha a la cual se está realizando. En cuanto al balance de comprobación, es transcribir la información de las cuentas con su respectivo saldo, ya sea deudor o acreedor, a la hoja de trabajo. Eso es lo primero que se haría acá. Transcriben las cuentas, pasan la información que se les da de los diferentes saldos que se obtuvieron, o el balance de comprobación, depende de lo que sea.
CD o de cómo se haya sacado la información. Aquí tiene, suman el debe y suman el haber. Las, los saldos, sumas iguales, deben ser siempre iguales. En cada una de las diferentes columnas sus saldos deben ser iguales. Tenemos esa parte ya ahí pasado. Para que se les haga más fácil, para que se haga más fácil el trabajo, debieran de clasificar las cuentas en activo, en pasivo, en capital, en ingresos, egresos o cuentas de valoración. La cuenta de valoración son aquellas que de alguna manera le dan el valor real a la respectiva cuenta a la cual pertenece esa valoración. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? De alguna manera, hacer la clasificación de las cuentas. Te repito, en activo, pasivo, capital. Entonces vamos a comenzar. Tenemos acá que el banco es activo, que el mobiliario es activo, que la depreciación acumulada es una cuenta de valoración, que las cuentas por cobrar son un activo. Tenemos el inventario de mercancía, a pesar del que es un activo para la hoja de trabajo, él pertenece al costo de venta. Vamos aquí a explicar un momentico esto. Si recuerdan del segundo corte, el último examen que tuvieron, dice que el costo de venta, que son las columnas 7 y 8, está compuesto por el inventario inicial más las compras, los fletes, los gastos de importación y gastos de seguro relacionados con la compra. En la columna 8 iría las devoluciones en compra, las rebajas, los descuentos y el inventario final. Y esa diferencia entre la columna 7 y la columna 8 es lo que se denomina costo de venta. Entonces, por eso cuando se está clasificando acá, el inventario pertenece al costo de venta. Las cuentas por pagar es pasivo, capital, valga la redundancia, es capital, las utilidades no distribuir, por distribuir, no distribuida o superávit pertenecen al capital. Esas son las utilidades que quedaron del ejercicio del año anterior. Tenemos las compras de mercancía pertenecen al costo de venta, los sueldos y salarios son egresos, los fletes sobre compra pertenecen al costo de venta, los gastos de alquiler es un egreso, yo le había puesto ahí gasto, es un egreso, las ventas son ingresos. Aquí dentro de los ingresos está todo lo que la empresa se hubiese ganado. Pueden existir ingresos por alquileres, ingresos por intereses, ingresos por venta de activos fijos, utilidad por venta de activos fijos, etcétera. Todo lo que represente una ganancia para la empresa va incluido dentro de los ingresos. Las devoluciones en compra, que es pertenece al costo de venta, servicios básicos, vacaciones, gastos de administración, gastos administrativos y gastos de venta, todo eso son gastos. ¿Van entendiendo un poquito la explicación? Sí, profe. ¿Sí? Hacen esa clasificación de las cuentas, por eso tendrían que repasar un poquito lo que son activos de manera sencilla. Activos, bienes y derechos de la empresa, que son propiedad de la empresa. Los pasivos, las deudas, lo que tenga que pagar la empresa. El capital es aquel aporte o aquella diferencia que nos queda de lo que aportaron los socios a la empresa. Los ingresos relacionenlo básicamente con la venta o aquello que genere una utilidad a la empresa, que pudiera generar una utilidad. Los egresos, todos aquellos gastos que son necesarios para poder producir los ingresos. La segunda parte de la hoja corresponde a los ajustes. Los ajustes se realizan de la información adicional que tienen acá. Dice que la depreciación será del 10% para el mobiliario y equipo.
Para ir adelantando, yo ya tengo esos cálculos hechos acá. Entonces, tenemos la primera que van a hacer es para la depreciación. Dice que el mobiliario de equipo buscamos el valor del mobiliario de equipo 400.000. En este caso, el factor o el porcentaje que le vamos a aplicar de depreciación es el 10%. Multiplican 400 por el 10%, sería 40.000. El asiento que debieran de realizar la cuenta de gastos, gasto de depreciación 40.000 contra depreciación acumulada del mobiliario por 40.000. Esto es para registrar el gasto de depreciación anual. Pues repasando un poquito creo que la primera evaluación del segundo corte. Y la segundo ajuste que se realizó dice que de las cuentas por cobrar a la fecha se estima un 15% como provisión para cuentas malas. De las cuentas por cobrar a la fecha, que son 185.900, le calculan el 15% y la provisión es 27.855. ¿Qué tienen? La cuenta de gastos pedía para cuentas incobrables contra la cuenta de valoración, que es provisión para cuentas incobrables. ¿Sí? Una vez y continúan realizando o se van realizando los diferentes ajustes que tengan que hacer o que se les suministre para efectos de la evaluación, o se van realizando todos aquellos ajustes necesarios para llevar a la cuenta a sus valores exactos. Después que viene, traspasar esos ajustes en la columna 3 y 4 a la hoja de trabajo. ¿Cómo se hace? Tenemos el primer ajuste que se hizo, fue el relacionado con la cuenta con la depreciación. ¿Cómo se pasa? La primera cuenta es gasto de depreciación. Si la cuenta está abierta en la misma dirección de las cuentas que anotaron primeramente, es decir, que era gasto de depreciación en la misma línea, anotarían el monto. Como no está aperturada o no existe la cuenta abierta, gasto de depreciación, después de las sumas iguales, aperturan la cuenta. Y por el debe, le colocan el monto del movimiento. En la práctica, en la vida real, uno les coloca por un lado, encerrado en un circulito, el número de qué asiento o de qué ajuste proviene. En este caso sería del ajuste 1. Y en la línea de depreciación acumulada van a colocar los 40.000 de depreciación acumulada de mobiliario aquí, en la misma dirección que que está la cuenta abierta. ¿Sí? E igual le colocan el número 1, que es el asiento número 1. Simplemente traspasar el ajuste, repito, dependiendo de la cuenta. Si la cuenta está abierta, en la misma dirección que la tenga, le colocan el monto. Si la cuenta no existe o no está aperturada, tienen que ir abriendo las cuentas que les hagan falta para poder determinar el asunto. La segunda cuenta, el segundo ajuste que hicimos fue el de pérdida por cuentas incobrables contra la provisión. Como la cuenta está cerrada, no están creadas, perdón, tenemos que aperturarlas, siguen abriendo las cuentas, creo, o aperturo, perdón, pérdida por cuentas incobrables contra la provisión. Y de la misma manera el registro, los movimientos que tuvieron la cuenta, su saldo por el debe y su saldo por el haber. Al finalizar y hacer todo el registro en la hoja de trabajo de todos los ajustes que se realizaron, procedo a sumar y me deben dar montos iguales. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Todo bien, profe. ¿Se entiende cómo es el proceso? ¿Sí? Si la cuenta existe, en la misma dirección le colocan el monto. Si la cuenta no está aperturada, la van creando en la parte de abajo.
después del primer total. Y acá vuelven a sacar el saldo, sumas iguales. Ah, ahora vamos con el balance ajustado. ¿Qué es el balance ajustado? Una vez realizados ya los respectivos ajustes, se va a sumar de manera algebraica. Por el debe, en la parte superior dice van a sumar la columna 1 más la columna 3 menos la columna 4. Es decir, porque de repente le crearon un ajuste por el debe, un ajuste por el haber, necesitan variar. La mayoría de las cuentas aquí por lo menos, bueno, por lo menos no. Aquí como está 125.600, que sería la 1, como no tiene ajuste, no se le hizo ajuste, queda el mismo saldo. Explico con esta. Como esta está por el haber, dice voy a sumar la columna 2 más la columna 4 menos la columna 3. Quedaría acá el saldo de 60.000. Si tuviera movimiento, hacen el movimiento. Como no hay más nada, no hay más ajuste, van pasando los saldos, van haciendo la suma. Si tiene movimiento, suman. Si no, pasan el mismo saldo. Totalizan y si se van fijando, siempre van quedando siempre las columnas van quedando cuadradas. ¿Se entendió aquí cómo sería sacar el balance ajustado? Sí, profe. Ah, muy bien. En la vida real, como eso es un papel, como ya nosotros ahora nos interesa trabajar es con el balance ajustado, estas columnas de alguna manera en la hoja desaparecen, por llamarlo de alguna manera, porque ahora nos interesa trabajar con el saldo ajustado. ¿Por qué se ocultan o se ocultan, es la palabra, de esas cuentas? Para que cuando estemos haciendo el costo de venta, las ganancias y pérdidas, eso no vayamos a tomar un saldo que no corresponda y al final no vaya a cuadrar. Entonces, ahora vamos a determinar el costo de venta. Por eso le decía, ya va, antes de continuar, perdón. De las cuentas que abrimos o de las cuentas que se crearon, tenemos que volverlas a clasificar. De gasto de depreciación corresponde a un egreso. Pérdida es un egreso. Y la provisión es una cuenta de valoración. Es esa cuenta que le digo que se le va restando en este caso a las cuentas por cobrar. Estoy continuando con el costo de venta. Ya lo había explicado anteriormente, pero vamos a repetir. Aquí dice que el costo de venta en la columna 7 iría el inventario inicial, las compras, los fletes, los gastos de importación y los gastos de seguro. Entonces, como tienen que pasar, vamos a ponerles aquí, lo que tienen marcado costo de venta, como costo de venta, aquí iría el inventario inicial, perdón, el inventario inicial. ¿Qué más tienen? Las compras y los fletes. En este caso no hay ni gastos de importación, ni gastos de seguro, ni otro gasto que tengan que ver con las compras. Por el debe, serían las devoluciones, las rebajas y los descuentos. ¿Qué tenemos acá? Únicamente en el ejercicio existen devoluciones. Si hubieran rebajas, van las rebajas, y si hubiera descuentos, fuesen los descuentos. Lo otro que va es el inventario final. El inventario final. Después del último sumas iguales que tengo de totales iguales, registro, perdón, ya, registro el inventario final, ponerle otro color acá, registro el inventario final,
por el haber. ¿Por qué por el haber? Porque él va restando. Registro del inventario. Totalizo el debe. Totalizo el haber. Si se dan cuenta, no cuadra esa diferencia, que es lo que dice aquí, el costo de venta, columna 7 menos 8 es lo que se llama costo de venta. Esto sería aquí subtotales. Esa diferencia se denomina costo de venta y es restar a, a 1.475.000 a los 349.600. Y esto se denomina costo de venta, que esto sería el asiento 1 de la evaluación pasada y este sería el asiento 2. Totalizan y ahora sí tengo saldos iguales. ¿Sí? ¿Se entendió lo del costo de venta? Sí, profe. Sí, profe. Es simplemente eso, o sea, si les va a quedar, yo este mismo ejercicio se los voy a montar cuando monte el video, les monto el archivo de Excel también. Ajá, continuando. Ah, ajá, continuando. Ahora viene lo que es ganancias y pérdidas. Profe, disculpe, una pregunta. La actividad nosotros la tenemos que realizar en Excel. La pueden realizar en Excel. O sea, de repente para que se le haga más fácil o pudiera hacer, pero si la quiere hacer manual, la puede hacer manual y el problema es que hacerla manual, como es muy grande, tendría que ver cómo toma la foto para que la foto salga bien. O la puede hacer en Word, como se le haga más fácil. De ahí no Ok, puse, pero gracias. como se le haga más, por eso, como se le haga más fácil. Yo diría que en Excel porque pueden montar todo junto así como está ahí. Como le voy a montar este, tienen esta guía. Ah, vamos ahora con el ganancia y pérdida. En la columna 9 irían todo lo que corresponde a los egresos. Aquí lo tienen, ganancia y pérdida. En la columna 9 va todo lo que sea gastos o egresos. Es decir, colocarían sueldos y salarios, todo lo que tengan marcado como gastos. Tienen sueldos y salarios, los gastos de alquiler, servicios básicos, vacaciones, los gastos generales, los gastos administrativos, el gasto de venta. Tienen el gasto de depreciación, la pérdida por cuenta incobrable y el costo de venta. Siempre les debe dar el costo de venta por el haber cuando calculan el costo de venta. Y él lo van a pasar para la columna 9 por el debe. Él pasa para la columna 9 por el debe. Totalizan los costos, totalizan todos los gastos. Y por la columna del haber, todo lo que tengan marcado como ingresos. En este caso, las ventas. Esta diferencia, aquí tiene. Cuando obtengo utilidad, si la columna 10, es decir, si los ingresos son mayores que los egresos, obtengo utilidad. Y obtengo pérdida si la columna 10 es menor que la columna 9, que la columna 9. Es decir, obtengo utilidad cuando mis ingresos sean mayores que mis gastos y mis costos. Y obtengo pérdida cuando ocurra lo contrario. En este caso estoy obteniendo una pérdida, porque mis ingresos
fueron menores que mis gastos. Al totalizar, tengo mis totales o sumas iguales. ¿Sí? La pérdida va por el haber. Voy a manera simplemente simplificada. Si tuviera una utilidad, aquí cambió a utilidad, ella va por el haber. ¿Sí? Ella va, perdón, por el debe. La utilidad iría por el debe. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí cierran todos los gastos, incluyendo el costo de venta, por el debe y por el haber van todo lo que corresponde a los ingresos. Esa diferencia me va a determinar a mí la pérdida o la utilidad. Y por último, tenemos el balance general. El balance general está constituido, dice que en la columna 11 irían todo lo que tengan marcado como activo, incluyendo el inventario final, que es un activo. El costo de venta aquí no lo marqué, era un egreso. Todo lo que tengan marcado como activo, más la pérdida del ejercicio. Y en la columna 12 iría el pasivo, el capital, las cuentas de valoración y la utilidad del ejercicio si hubiera utilidad. Entonces, en la columna 11 iría banco, mobiliario, cuentas por cobrar. ¿Qué otro tienen por aquí como activo para ver cuentas por cobrar? Iría aquí el inventario final, que acá está en la columna 8 está por el haber, lo pasan para la columna 11 por el debe y la pérdida del ejercicio, que está en el haber, en la columna 10 la pasan para el debe. Totaliza. Bien, cuatro. Y en la columna 12 irían las cuentas de pasivo. Tienen cuentas por pagar. Tienen las cuentas de capital. Capital, utilidades no distribuidas. Está la, ajá. Ahora, las cuentas de valoración tienen depreciación de equipo, depreciación de acumulada, ingreso por aquí, y la cuenta de la provisión. Y aquí está cuadrado el ejercicio. Y tienen el mismo monto por el debe, el mismo monto por el haber. Entonces, por eso de repente la importancia de que cuando hagan el balance de comprobación, antes de los ajustes, clasifiquen las cuentas para que a medida de que se vaya avanzando en la hoja, es más fácil y así no se repite de repente en el costo de venta, en ganancia y pérdida, en el balance general alguna cuenta que ya se haya utilizado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? No, hasta los momentos todo bien, profe. Todo claro. Y por último, lo otro que se pedía eran los asientos elaborar los asientos de cierre. Aquí está la columna en libro diario. Bueno, el primer asiento que se hizo fue el de la depreciación. Le cargaron a la cuenta de gasto contra la depreciación. El segundo asiento que se hizo fue el de la pérdida, el de la provisión. Y después vienen los asientos de cierre. El primero es para determinar los dos primeros asientos,
para determinar el costo de venta. Costo de venta, cerraron el inventario inicial, las compras, los fletes, los gastos de importación y los gastos. En la hoja de trabajo están por el debe, los saldos están por el debe. En el libro diario van por el haber. Después registran el inventario final de mercancía, las devoluciones, las rebajas, los descuentos. Si existieran, en la hoja de trabajo están por el haber. En el libro diario van por el debe. Tienen 1.475.000, 1.475.000. Después el inventario final y las devoluciones, 349.600, 349.600. Después viene el asiento del cierre de los gastos, que sería la columna 9. Aquí tiene. En la primera cuenta que por lo general se cierra es el costo de venta, que es de 1.125.400. Aquí está, 1.125.400. Y luego todos los gastos, sueldos y salarios, igual, están por el debe, aquí irían por el haber, los diferentes gastos. Después viene, buenos días, profe. Después viene el cierre de las ventas. Cierro los ingresos, el 1.527.800. Acá está por el haber, se cierra por el debe. Y por último, determino aquí, que me faltó el para registrar, la misma fecha, el 31/12 del 2024, la pérdida del ejercicio, los 414.000 que me arrojó la hoja de trabajo. Y esta es la información que debiera de ir en el libro diario. Perdón. Para registrar pérdida del ejercicio. La pérdida del ejercicio. Si hubiera utilidad, aquí sería para registrar la utilidad del ejercicio. Y el asiento quedaría, va a cambiar aquí un momentico las ventas. Poner aquí que fueran 2 millones. Debiera de quedar así. Ganancias y pérdidas contra utilidad del ejercicio. Y aquí sería para registrar la utilidad del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Jorge, Juan, no sé, ¿alguna pregunta? Profe, por mi parte no. Pero para efecto de la evaluación tienen un ejercicio muy parecido a eso y tienen que realizar lo mismo que se explicó. Dentro de un rato les monto el video y les monto esta misma guía para que tengan ahí de apoyo. ¿Alguna otra cosa, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, Jorge y Juan, Hasta gracias. lo mejor se entendió muy bien la clase. Bueno, ¿alguna duda? Yo estaré pendiente por ahí si tienen alguna pregunta, preguntan por el chat